Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña y un especial. Es un video que me han pedido mucho los suscriptores, así que bueno, por suerte ya pude prepararlo bien para que lo disfruten. Y hoy vamos a estar hablando de La Torre Oscura, esta gran saga escrita por Stephen King, su opus magnum. Te voy a estar hablando un poco de qué va la historia y también dándote unos consejitos de cómo abarcarla, qué camino tomar para entender mejor esta historia, porque es muy amplia, es muy extensa y hay que disfrutarla al máximo. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poco de La Torre Oscura y una breve reseña. La Torre Oscura consta de un total de 8 libros. El primer libro de ellos es El Pistolero. Este será nuestro punto de partida inicial y aquí comenzará la historia que nos llevará por cientos de aventuras en los tomos siguientes. El Pistolero es un libro corto, tiene aproximadamente 293 páginas. Esta que tengo yo es de la editorial de Bolsillo y tiene ilustraciones. Aquí tenemos una, nuestro pistolero. Y bien, acá comienza la historia. ¿De qué va este libro? Es el único que voy a reseñar porque si no, los otros serían spoilers. Así que vamos a hablar solamente de este al principio. El pistolero nos comienza narrando en las primeras páginas del libro que un pistolero del pueblo de Gilead llamado Roland Deschain está en persecución del hombre oscuro. Roland, tendremos muy pocos datos de él al principio, está en busca de la Torre Oscura, debido a que él dice que este hombre oscuro que él está persiguiendo es la persona que lo conectará hacia la Torre Oscura, hacia el camino a seguir para llegar a la Torre Oscura. ¿Por qué Roland está buscando esta misteriosa y enigmática torre? Él nos fundamenta que su pueblo ha sido devastado, que su pueblo está en... o sea, la única forma de salvar a su pueblo es llegando a la Torre Oscura. Eso es lo único que sabremos hasta ahora. No tenemos más información. A lo largo de los 8 tomos iremos descubriendo qué es la Torre Oscura, quién es Roland, de dónde es, de qué época es. Porque en los primeros libros veremos que encontraremos gentes de distintas épocas del mundo en la misma situación. Es algo muy, muy extraño. No puedo adentrar más porque estaría spoilando cosas muy importantes, pero en el primer libro Roland ya se encontrará en las primeras páginas con alguien de otra era que misteriosamente aparece aquí. Y entonces ellos se embarcarán en el camino de la Torre Oscura y de las aventuras subsiguientes en el resto de la historia. Hasta acá les puedo contar sobre la Torre Oscura, porque si no, ya les dije, estaría spoileando parte del libro. El Pistolero es un libro corto, es un libro introductorio, quizás es un poquito... no tiene mucha acción al principio, pero es muy importante porque es el que nos va a ir tirando los conceptos principales. Y después estos se van a ir desarrollando en el resto de los libros. Ahora les voy a pasar a mostrar el resto de los tomos de la saga. Este es el tomo número 1, llamado El Pistolero. Después tenemos el tomo número 2, La Llegada de los Tres, que es este. Es un poco más extenso. Ya acá estamos hablando de una aproximadamente 523 páginas. Es un libro más grande, más largo que el anterior. Pero les aseguro que en las primeras páginas de este segundo tomo ya comienza la acción. A partir de las primeras páginas de este libro comienzan las verdaderas aventuras de todo este universo de la Torre Oscura. Es una fantasía extrema. Esta saga es espectacular, la recomiendo mucho, mucho. Así que léanse el primer libro, que es importantísimo, y después a partir del segundo les aseguro que comienza la aventura. Bien, pasamos al tercer tomo. El tercer tomo es Las Tierras Baldías. Ya estamos mucho más adentro de la situación de la Torre Oscura, de las aventuras, de los personajes, aparecerán cosas nuevas, empezaremos a entender muchísimo más. A partir de este libro empezaremos a comprender realmente de qué va la Torre Oscura. Recién acá.
recién en este libro, a mitad del libro aproximadamente, empezaremos a decir, de esto va La Torre Oscura. Es imperdible, todos los tomos son imperdibles. Creo que este es mi tomo preferido. Es realmente excelente. Es más largo que el anterior, son 620 páginas aproximadamente. Seguimos con el tomo número 4, llamado Mago y Cristal. Siguen siendo más largos, cada libro que va pasando es cada vez más extenso. Mago y Cristal igual creo que es el más extenso de todos. Tiene aproximadamente 925 páginas. Así, una gran historia, una gran historia. No les voy a contar, no les puedo contar de qué trata cada uno realmente porque les estaría spoileando y no quiero hacer. Les voy a presentar simplemente los libros. Tomo número 4, Mago y Cristal. Seguimos. Tomo intermedio entre el 4 y el 5 es uno de los últimos que escribió King y es El viento por la cerradura. Este libro es corto porque tiene 360 páginas aproximadamente. Es una historia que está entre el tomo número 5 y el tomo número 4. Es una especie de agregado que hizo King después de haber terminado la saga porque le pareció que entre ese espacio faltaba contar algo más y está en este tomo. Tomo número 5. Los Lobos del Calian. Quinto tomo de La Torre Oscura, que aproximadamente tiene 760 páginas. Estas ediciones de bolsillo las tengo yo, están ilustradas. Aquí tenemos una ilustración. No voy a mostrar mucho más porque no quiero que sepan qué pasa más adelante. Tomo número 5. Tomo número 6. La canción de Susana. Sexto tomo de La Torre Oscura. Y tomo número 7. Libro octavo, pero tomo número 7. Y es la conclusión, el cierre de este gran universo llamado La Torre Oscura. Tomo número 7, La Torre Oscura. Esta edición que tengo yo es de tapas duras de Plaza y Janés, tapa dura con sobrecubierta. Realmente es una edición preciosa que la tengo guardada con mucho cuidado porque realmente es algo muy costoso. Por suerte la conseguí a muy buen precio, pero bueno, es una reliquia que tengo guardada. Bien, estos son los 8 tomos, perdón, que componen el universo de La Torre Oscura. Esos son los 8 tomos principales de la saga y de la historia en sí. Si bien muchos habrán visto, y muchos me han consultado a través de las redes sociales, preguntándome sobre libros que complementan la historia de La Torre Oscura. Sí, hay libros que la complementan. Y paso a explicar de qué trata esto. Stephen King, a lo largo de toda La Torre Oscura, hace menciones a sus personajes, a sus libros, en varios de ellos, ¿sí? Hay algunos libros que son, para mí, a mi punto de vista, muy importantes de leer porque realmente tienen relevancia en la historia. Y si no los leemos, puede que ciertas cosas no las podamos comprender sobre todo. Hay muchísimas guías en internet que están todas las guías de los libros que complementan. Algunas me parecen un poco exageradas, no creo que sean tantos en mi punto de vista. Para mí no son 40, 50 libros lo que hay que leer, son menos, pero yo me voy a orientar en decirles cuáles son aquellos libros realmente que sí o sí tienen que leer y que los pilares fundamentales para seguir el camino de La Torre Oscura. Vamos a empezar con los consejos. Primero que nada, rebobinamos y aclaramos que hay que empezar sí o sí con El Pistolero. El Pistolero es el primer libro a leer, ¿sí? Si no, no sabemos nada. Luego del Pistolero, en mi punto de vista, hay un libro que no es 100% necesario para leer, pero tiene cierta información que considero importante que la sepan, aunque no aparece en muchos lados, pero ahí se explica una cierta información
que es mencionada en El Pistolero y no está muy bien descrita. Y es un libro que tengo aquí y es Un saco de huesos. No es un libro 100% necesario, repito, pero aquí nos van a estar explicando algo en algunas páginas, algo que está vinculado con el tomo número 1 de La Torre Oscura. Y está bueno saberlo para no quedarnos con nada en el tintero al leer la saga. El Pistolero primero y después podés leer para saber un poquito más Un saco de huesos, ¿sí? Es apenitas la información que nos va a brindar, pero no está de más, realmente no está de más. Vamos a dejar este aquí. Después podemos pasar tranquilamente a leer el segundo tomo. Después de esto podemos leer La llegada de los tres. Directamente, considero que no hay que leer muchos antes de La llegada de los tres. La llegada de los tres. Luego de haber leído La llegada de los tres, yo recomiendo sumamente un libro que creo que es 100% necesario leerlo y hasta releerlo en algún momento de la saga de La Torre Oscura. Y es Los ojos del dragón. Libro importantísimo, importantísimo para entender mejor esta saga. Muy importante. La mayoría de las cosas que aparecen aquí están relacionadas con La Torre Oscura. Van a leer cosas que aparecen aquí. Personajes. El malvado de La Torre Oscura, perdón, de Los Ojos del Dragón, el villano principal, se llama Randall Flagg. Randall Flagg es un personaje vital en la saga de La Torre Oscura. Vital. Así que, para comprender de qué va Randall Flagg, Ojos del Dragón. Personajes de Ojos del Dragón son mencionados en el tomo 3 de La Torre Oscura. Por eso es necesario leerlo. 100% necesario. Bien. Después de haber leído Ojos del Dragón, yo recomiendo, podemos pasar a el tercer tomo de La Torre Oscura, llamado Las Tierras Baldías. Este gran tomo tiene una hermosa historia, donde aquí podremos comprender muchísimo más de qué trata la saga, como les comenté anteriormente. Luego de leer Las Tierras Baldías, tenemos que comenzar ahora sí a leer un libro que es vital para entender mejor todo. Y es el querido Apocalipsis. Este libro, así gigante como lo ven, es tan necesario o más que Ojos del Dragón. Apocalipsis de Stephen King. Sí o sí hay que leer este libro para poder empezar a leer el cuarto tomo de La Torre Oscura, porque si no se pierden un 80% de la historia. Es vital, porque cosas que aparecen en el cuarto tomo están basadas en esta historia. Y realmente si no leen esto, van a tener un vacío en gran parte de la historia y se van a perder cosas muy importantes. Apocalipsis de Stephen King. Bien, vamos a pasar ahora al cuarto tomo, que es el que habíamos nombrado recién, y es Mago y Cristal. Una vez leído Apocalipsis, podemos leer Mago y Cristal, porque en las primeras páginas de Mago y Cristal vamos a tener referencias de Apocalipsis. Y es vital que entiendan de qué trata esta novela. Así que ya podemos leer Mago y Cristal. Bien. Ahora deberíamos pasar al tomo 4.5 llamado El viento por la cerradura. Este lo podemos leer directamente después del cuarto tomo, porque es una historia agregada. Realmente no es que tengan que leer algo antes que esta novela, porque es algo intermedio que sucedió entre el tomo 4 y el tomo 5. Así que podemos leer el tomo 4 y después El viento por la cerradura, perdón. Bien, ahora tendríamos que pasar al tomo número 5. Pero antes de leer el tomo número 5, estamos en la parte donde tendremos que abarcarnos las lecturas más largas de Stephen King para poder seguir con la historia de La Torre Oscura y comprenderla de mejor forma.
El primero que tenés que leer, en mi opinión, es, no creo que te cueste mucho leerlo, It, de Stephen King. Sí, es un libro muy largo, de 1583 páginas aproximadamente, dependiendo la edición, pero es vital este libro para comprender mejor la Torre Oscura. Cosas que aparecen en este libro, como la tortuga cósmica, como el mismo It, son referencias y cosas claves, pero claves en la historia de la Torre Oscura. Sí o sí, después del cuarto tomo hay que leer It. Es obligado. Después de leer It tenemos que seguir para entender mejor los conceptos que engloba. Uno puede leer toda la saga directo sin leer los libros complementarios, pero va a haber ciertas cositas que te van a quedar en el tintero y no vas a poder aprovechar al máximo este universo que King nos está ofreciendo. Luego de leer It, yo recomiendo leer Insomnia. Insomnia, creo que si no se llamaría Insomnia, se llamaría La Torre Oscura 4.5, 5.5 o algo así, porque realmente forma parte directamente de la Torre Oscura. Es un libro de la Torre Oscura, en mi opinión. Es clave, es importante y para mí forma parte de la saga. Esta edición que tengo yo es de bolsillo, pero es rústica, es sin solapas. Insomnia es un libro larguito porque tiene casi 900 páginas, pero es importante para entender esta saga, es muy importante, muy importante. Bien, yo consideraría que podemos pasar al quinto libro de la Torre Oscura, después de leer estos dos grandes importantes. Y es, bueno, el quinto libro, Los Lobos del Calla, de Stephen King, de la Torre Oscura. Ya se empieza a ser un poco más corto, un grandioso tomo, pero ya podemos abarcarnos. Luego de haber leído Los Lobos del Calla, tenemos que, en mi opinión, leer algunos libritos más. Podemos leer El misterio de Salem Slot. El misterio de Salem Slot lo podemos leer después del quinto o antes, pero es importante para leer, tiene cosas importantes dentro de lo que es este universo, El misterio de Salem Slot. Después tenemos dos libritos que para mí también son importantes por todo lo que sucede en ellos, los personajes y ciertos nombres que aparecen, y son Posesión y Desesperación. Ahí se ve mejor. Como saben, Posesión y Desesperación es una escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman y la otra escrita bajo el nombre de Stephen King. Y la publicación de Bolsillo tiene una tapa tipo espejo. Miren, si uno une a Posesión con Desesperación, nos encontramos con esto. Y se ve mejor ahí, con esta tapa. Se unen. Estas dos novelas son vitales para, en mi opinión, entender mejor todo este universo de la Torre Oscura. Se pueden leer después del quinto tomo. Luego pasaremos al sexto tomo, anteúltimo tomo, y es La canción de Susana. Una vez leídas estas novelas de King, podemos abarcar tranquilamente este libro y comprenderemos de mejor manera todo este universo de la Torre Oscura. La canción de Susana. Bien, aquí llegamos en un punto donde tendremos que leer un cuento corto, que yo no lo tengo acá, que se llama Las Hermanitas de Luria, que se encuentra en Todos Eventual. También tendremos que leer El Talismán, de Stephen King y Peter Straub, que son importantes también. Casa Negra también. Esos tres libros serían como los más acercados para leer el último tomo de la Torre Oscura. Y es La Torre Oscura. Con este libro habremos finalizado esta magnífica historia larga, que nos va a llevar tiempo terminar de leer esta saga.
pero les aseguro que no se van a arrepentir de nada de lo que sucede en este gran enigma de esta misteriosa torre oscura. Hemos terminado toda la saga de la Torre Oscura, hemos leído libros complementarios. Es posible que encuentren, porque realmente sí los hay en internet, otras guías que les cuenten de más libros que hacen menciones, y eso es cierto. Yo les nombré los que son para mí fundamentales, los que realmente serían los imperdibles, porque los otros se pueden obviar. Por ejemplo, Buick 8 es un libro que tiene muchas referencias a la Torre Oscura, tiene muchísimas referencias a la Torre Oscura, pero en parte se puede obviar. Realmente en parte se puede obviar a mi forma de ver. También tenemos a La Niebla, o a la compilación de Skeleton Crew entera. Tiene varias menciones en la Torre Oscura, La Niebla en sí. Para mí el atajo de la señora Todd tiene menciones en la Torre Oscura. Es más, acá tengo un post-it por ese mismo tema. Pero esto se puede leer en cualquier momento, en cualquier parte de la saga. Realmente no les va a influir en la trama. Pero complementa. Si lo quieren leer, también les va a servir. Y bueno, esos son los que considero yo los libros que pueden ayudarte a leer la Torre Oscura. Esta ha sido la reseña de esta magnífica saga. Espero que te haya gustado. Son 8 libros, se tarda en leerlos, hay que leerlos despacio, hay que leerlos tranquilos porque suceden muchas cosas. Stephen King menciona a todo su universo, a toda su lingüística en estos 8 tomos. Es necesario entenderlo con la ayuda de otras narraciones, como habíamos dicho, Apocalipsis, Ojos del Dragón, Insomnia e It. Así que bueno, les deseo mucha suerte si se van a embarcar en el universo de la Torre Oscura. Es algo imperdible, es para mí lo mejor de Stephen King, es la Torre Oscura. Es una experiencia mágica que no se la van a olvidar. Van a recordar a esos personajes por siempre, a esta magnífica historia. Nada más les puedo decir. Quiero que sientan por ustedes mismos el placer que lleva leer a la Torre Oscura. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Se hizo un poco extenso. Hay mucho para decir, mucho para hablar de este tema. Pero bueno, lo hice de la forma más resumida y entendible para que no nos aburra. Les dejo las redes sociales acá en la caja de la descripción. Si les gustó el video, le pueden dar me gusta. Si querés seguir viendo videos como este en mi canal, te puedes suscribir. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Abajo redes sociales, preguntas en el Ask, el grupo del Fakes para más novedades, el Twitter y el blog lo tienen ahí por si quieren chequear las reseñas escritas. Bueno, gente, nos vemos la próxima con un video.